Hola, sean todos bienvenidos a una nueva entrevista de este canal de Más Libertad. Mi nombre es Pablo Bertolo y hoy tenemos el placer de estar con el profesor Eduardo Martí, que es economista, presidente de la Fundación para la Responsabilidad Intelectual, también conocida por sus siglas FREE. Es profesor de política económica en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Además, ha estado compartiendo espacios académicos y seminarios con grandes referentes de las ideas de la libertad, como pueden ser Murray Rothbard y Milton Friedman, lo cual es ya increíble y es digno de admirar. Y por supuesto, ha desarrollado una larga actividad académica en lo que tiene que ver con la difusión de las ideas de la libertad. Así que para mí es un gran placer, profesor, tenerlo con nosotros en esta entrevista, tenerlo en este espacio y le agradecemos su tiempo. Muchas gracias y a tus órdenes, Pablo. Perfecto, profesor. Vamos a estar hablando para que la gente lo sepa y para los que están del otro lado en el diferido, vamos a estar conversando sobre bancos centrales y el grave problema que representan para los países y sobre todo lo vamos a aplicar a nuestra economía, la economía de la República Argentina que tan golpeada está y por estos temas y por supuesto por otros factores que ya vamos a estar analizando en profundidad más adelante. Este conversatorio va a ser sobre Banco Central, sobre bancos, va a ser bien didáctico, así que lo vamos a poder aprovechar aquí presente al profesor Eduardo Martí. Pero antes de empezar con todos estos temas, yo quería preguntarle algo, profesor, porque esto último, en la presentación que yo hice, no es nada menor. Haber compartido espacios académicos, haber compartido seminarios, actividades con dos grandes referentes como pueden ser Murray Rothbard y Milton Friedman. Uno estudia a estos economistas, por supuesto, los que somos entusiastas de las ideas de la libertad, los que estamos fascinados por los escritos y las ideas económicas de estos dos grandes hombres, realmente es impresionante. Y uno puede leer sobre ellos, uno puede estudiar sus ideas, nombrarlos, utilizarlos para debatir, admirarlos, pero es muy difícil y casi inusual que uno además tenga el placer de hablar con alguien que ha compartido espacios con ellos y que ha compartido actividades de índole académico. Así que si quiere rápidamente como anécdota y también un poco para profundizar en lo que es tu formación académica, Eduardo, si nos podés compartir cómo fue la experiencia, cómo fue compartir tiempo, parte de tu vida, parte de tu formación con Murray Rothbard y Milton Friedman, lo cual es impresionante. Cuando llegues a los 70 años, Pablo, como yo cumplí el mes pasado, vas a tener seguramente una trayectoria que te va a haber puesto en contacto con los referentes de la época. Eh, a Murray Rothbard lo conocí en un seminario que dictó en Nueva York a través de la Universidad de New York, en NYU, y decidí asistir y fue un seminario de 2 días sobre The Mystery of Banking, el misterio de los bancos. Y a Milton Friedman lo conocí en el Congreso de la Montpellier de Chile, donde él fue uno de los expositores que debatió sobre si teníamos que regresar al patrón oro, que era la posición que defendía mi profesor, Hans Engels. Digo mi profesor porque yo estudié con él en la Universidad de Grove City, cerquita de Pittsburgh, en los Estados Unidos, versus Milton Friedman, que obviamente era un referente de la Universidad de Chicago, y ambos miembros de la Montpellier, que defendía la dolarización, los procesos de dolarización. Entonces, en ese congreso de la Montpellier de Chile, que tuvo mucho nombre, porque convenció a varios economistas chilenos de implementar luego el plan chileno de crecimiento económico, entre ellos Cáceres, Hernán Vigi y otros economistas, y ahí aprovechamos junto a Alejandro Chafuen y tuvimos algunas charlas privadas, y Enrique Duo también, y otros economistas jóvenes que aprovechamos y lo agarramos a Milton Friedman y tuvimos varias conversaciones con él privadas sobre distintos temas sobre los que tenemos dudas. Pero si en esa época el único referente liberal, te estoy hablando en los años 60, 70, de ortodoxia liberal, era don Alberto Venegas Lynch, padre.
don Alberto Venegas Lynch, padre, había sido nombrado secretario adjunto de la Embajada Argentina en los Estados Unidos. Allí conoció a Leonard Reed, que era el presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, y Leonard Reed fundó, justo en esa época, una fundación que se llama Foundation for Economic Education. Y desde esa fundación invitó a muchos economistas austríacos, entre ellos Friedrich Hayek, Ludwig von Mises y otros, a ir a dar clase a los Estados Unidos. Ayudó a que lo contratara la Universidad de Nueva York y dictó un doctorado, Mises, del cual formaron parte Murray Rothbard, Israel Kirzner y otros economistas como Hans Sennholz. Venegas Lynch, que se hizo amigo de Leonard Reed, lo emuló y fundó en la Argentina el Centro de Estudios sobre la Libertad, que editaba y promovía la difusión de libros de economía austríaca y de principios liberales. Ese Centro de Estudios sobre la Libertad editó prácticamente todas las obras de Mises, lo invitó a Mises a venir a Buenos Aires, que dictó 6 conferencias, y también invitó a Hans Sennholz, que era uno de sus principales discípulos, que a su vez se había convertido en el rector de una pequeña universidad a una hora de Pittsburgh, en Pensilvania. Cuando vino Sennholz ofreció becas para algunos argentinos, entre otros participó Alejandro Chafuen, fui yo, fue Juan Carlos Kachanowski, fue Alfredo Irigoyen, Esteban Thompson, varios que tuvimos el placer de estudiar con él. Y a partir de ahí, algunos después nos convertimos en miembros de una sociedad de economistas llamada la Mont Pelerin Society, que está fundada prácticamente por todos los grandes popes liberales de la posguerra. Yo aún soy miembro, hacen 1 o 2 conferencias anuales donde allí tienes la oportunidad de conocer a los premios Nobel y a todos los grandes economistas de la época. Esa fue mi contacto con ellos. Pero a partir de esas relaciones siempre te invitan o a dar conferencias o a participar en seminarios y pasás a formar parte de una escuela. En materia de liberalismo hay 2 escuelas que prácticamente defienden la libertad. Una es la de Chicago, Irving Fisher, Milton Friedman, donde Milton Friedman fue el principal expositor. David Friedman, el hijo de Milton, es un anarcocapitalista muy conocido. El nieto es el fundador de un proyecto de las Free Cities, la organización de ciudades prácticamente sin gobierno. Y Murray Rothbard fue el padre del movimiento libertario, del anarcocapitalista, autor de un libro, Man, Economy and State, el hombre, la economía y el Estado, sí, que siguió los lineamientos de Ludwig von Mises. Así que es cuestión de involucrarte y empiezas a conocerlos. Algunos de ellos lamentablemente ya fallecieron, pero existe la posibilidad de vincularse con los grandes popes de la economía. Es cuestión de participar e involucrarse. Totalmente, Eduardo. La verdad es que impresionante esto que contás, porque además es un repaso muy general, ¿no? Incluso es un tema fascinante en sí mismo, cómo iniciaron las ideas de la libertad y cómo se empezó a difundir el liberalismo en el territorio nacional, en Argentina sobre todo, el liberalismo entendido ya como anarcocapitalismo, escuela austriaca, escuela de Chicago, porque esto es importante y también da para que en algún momento, si querés, a futuro hagamos ya una charla específica sobre esto, pero las grandes diferencias que hay también, porque dentro del aspecto liberal hay diferencias en cuanto al entendimiento de la economía, sobre todo en los aspectos más técnicos, entre la escuela de Chicago y la escuela austriaca. O ahí decías Milton Friedman, gran expositor de la escuela de Chicago, y Murray Rothbard, gran expositor, por supuesto, de lo que es la economía austriaca y el anarcocapitalismo. Entonces, es muy interesante, pero está bueno poder conocerlo y sobre todo saber que has podido compartir esos espacios, de que has tenido ese privilegio y por supuesto también habla mucho de tu propia formación intelectual en lo que es el liberalismo y las ideas de la libertad. A mí me parecía importante que lo contaras porque no es muy usual. Yo por lo menos hasta ahora de las personas que hemos entrevistado en Más Libertad, y he podido estar con referentes como Javier Milei, como Diego Giacomini, José Luis Espert, Ricardo Rojas, y realmente es muy difícil que te puedan decir que, bueno, estuvieron mano a mano
porque, por cuestión de tiempo, ¿no? Entonces me parece también impresionante eso, que hayas podido compartir esos espacios en su momento. Ya para poder ir directamente a lo que es el tema de la charla, y me parece importante empezar desde la base, vamos a hablar principalmente ahora en esta primera parte de bancos, porque la gente sabemos que en nuestra vida diaria dependemos del sistema bancario. El banco es una realidad de todos los días. Ya desde que te insertás por primera vez en el mundo laboral, a mí me pasó hace ya un año, que uno se inserta en el mundo laboral y ya tenés que empezar a pensar en bancos, billeteras digitales, tener una cuenta, ahorrar, invertir. Entonces es algo que es muy difícil que uno pueda escapar. Por supuesto habrá quienes les guste estar fuera del sistema, pero el banco es una realidad de todos los días. Ahora, mucha gente que día a día hace sus transacciones en un banco, deposita sus ahorros, pide un préstamo, pide un crédito, no conoce en profundidad cómo funciona en realidad el banco, cómo funciona el sistema bancario. Y sabemos que el banco en sí como institución tiene una larga historia, ya desde antes de Cristo, por lo menos 5 siglos antes, ya tenemos registro de cierta actividad bancaria, no como la moderna, pero ya antecedentes. Y después, por supuesto, sabemos, y esto los que estudian en historia económica, y vos lo sabrás más a profundidad, el banco moderno surge en la Italia de la época del Renacimiento, pero mucha gente no conoce cuál es la función del banco, cómo funcionan y sobre todo cómo funcionan los bancos modernos. Entonces, mi primera pregunta tiene que ver con eso. Primero, ¿qué es un banco? ¿Cómo funciona? ¿Y qué tiene que ver el sistema bancario? ¿Cómo se compone? Para entender qué es un banco y cómo funciona, tenés que ir a sus orígenes. Vos sabés que la historia de la moneda arranca con el trueque, pero a lo largo de la evolución, la gente fue seleccionando algunas mercaderías y descartando otras para hacer sus transacciones, porque las mercaderías que se iban a utilizar para realizar las transacciones tenían que tener algunas características específicas, tenían que ser duraderas, ¿no? Si agarrabas la sal o agarrabas el tabaco, corrías el peligro de que se pusiera feo ese elemento y que, por lo tanto, el dinero que habías ahorrado en sal o tabacos dejara de funcionar, se pudriera y tuvieras que tirarlo. Tenían que ser mercaderías fáciles de transportar, tenían que ser múltiplemente divisibles. ¿Por qué? Para facilitar transacciones de mayor envergadura o de menor envergadura. A lo largo de la historia, la gente seleccionó oro y plata para hacer sus transacciones. Para las transacciones más baratas, utilizaban monedas de plata, incluso hasta monedas de cobre, y para las transacciones de mayor envergadura, utilizaba oro. El problema es que el derecho de propiedad recién empezó a respetarse en forma difundida y asidua en las sociedades más civilizadas. De manera que vos salías a un camino, andabas a caballo y te podían asaltar. Y realmente era muy difícil ocultar las pesadas monedas de oro o las monedas de plata. Y además para transportarlas tenías que llevarlas en algún bolsito o algo que eran fáciles de robar. Entonces la gente empezó a depositar esos ahorros en la casa del vecino más fortificado, aquel que tenía guardias, aquel que tenía un palacete, aquel que tenía algún tipo de control y que era más difícil de ser asaltado, de sufrir percances en materia de seguridad. Entonces vos dejabas cierta cantidad de gramos de oro y a cambio recibías un recibo. ¿Y por qué el vecino se ofrecía a conservar el dinero? Porque vos le pagabas una comisión por el resguardo del dinero y se consideró que era una buena manera de hacerse de algunos pesos extras. Entonces, los primeros bancos surgen como bancos de depósito, es tipo caja fuerte, donde vos dejas una cierta cantidad de oro, una cierta cantidad de plata y recibís un recibo bancario del banco que atestigua que vos depositaste 5 gramos de oro. Entonces, al principio esos recibos eran nominativos, llevaban tu nombre, decían Pablo Bartolo depositó 5 gramos de oro. Pero a medida que la evolución siguió tomando su curso,
cuando vos tenías que ir a comprar leche o tenías que ir a comprar carne, muchas veces te daba fiaca ir hasta el banco de depósito donde habías depositado tu oro y tu plata y para retirar el dinero. Entonces le pedías al banco que los recibos que te había extendido por el oro que habías depositado fueran al portador y a la vista, de manera que vos los pudieras utilizar, de manera que cuando ibas al carnicero o cuando ibas al lechero, le ofrecías el papelito y le decías, mira, yo no tuve tiempo de ir a retirar el oro al banco, pero te doy el recibo que acredita que yo soy el tenedor de ese oro, de manera que podés ir al banco y retirarlo. Ese es el origen de los bancos. Fíjate que el depositante le paga al banquero, no el banco al depositante. ¿Por qué? Porque el que está otorgando un servicio, el que está brindando un servicio, es el banco. El banco te da el servicio de seguridad, te cobra una comisión, como si vos alquilás una caja de seguridad en un banco. Ese es el origen de los bancos. Paralelamente a estos bancos de depósito, aparecen los bancos de crédito. Los bancos de crédito no son otra cosa que una institución financiera dentro de la cual 2 o 3 socios o un único socio presta dinero a cambio de una tasa de interés. Vos sabés que la tasa de interés fue prohibida por la Iglesia como especulación, como avaricia, y era condenada desde el punto de vista moral. Entonces, al principio, los únicos que podían prestar dinero eran aquellos que eran ajenos a los dictados de la religión. Por ejemplo, muchos banqueros eran de origen judío. Entonces, la tasa de interés no se entendía muy bien cómo surgía y por qué había que pagarla. Si yo a vos te presto una manzana, es lógico que yo requiera como devolución una manzana, no 2 manzanas. Entonces, cuando el prestamista solicitaba un interés a cambio del préstamo, eso era condenado desde el punto de vista moral. Sí, habrá sido considerado usura, me parece que es Sí, específicamente usura, era usura. considerado usura o era considerado una actitud greedy, avariciosa y condenable. No se entendía que la tasa de interés involucra 3 elementos. Uno es que hay un riesgo, es decir, si vos prestás dinero puede ocurrir que el tipo al que le prestaste el dinero no te lo devuelva. Entonces, vos tenés que cobrar por ese riesgo, lo tenés que poner en la transacción. Ok, yo te presto porque yo me estoy arriesgando. Estoy arriesgando a no recuperar el dinero prestado. Por otro lado, está el tema de las preferencias temporales. El tiempo tiene valor. Si yo me abstengo de consumir yo porque te presto el dinero a vos y te doy poder de compra a vos y recién me vas a devolver el dinero dentro de 6 meses o dentro de un año, yo tengo que ser compensado por la pérdida del tiempo o el tiempo que te he otorgado ese tiempo. Es decir, no es lo mismo ganarse un billete de lotería hoy que ganárselo dentro de 30 años. ¿Por qué? Porque yo dentro de 30 años voy a estar enterrado ya. Entonces, carece de valor. Sí, mis hijos lo van a heredar o mis nietos, pero el tiempo tiene valor. Entonces, la tasa de interés tiene que incluir una compensación por el riesgo del deudor y por las preferencias temporales, por el valor del tiempo. Además, si está el riesgo de que la moneda se devalúe, entonces, cuando a vos te prestan dinero, ese préstamo incluye un porcentaje de amortización de la devaluación. En un país como la Argentina, donde la inflación es del 6, 7, 8, 10% mensual, si a vos te devuelven la plata, los 1.000 pesos que prestaste el mes que viene, con una inflación del 10%, perdiste el 10% del valor. Entonces, si vos prestás dinero, la tasa de interés tiene que incluir esos elementos. Te conté de los bancos de depósito. Estos bancos de crédito lo que hacían es ahorraban, los ricachones que podían ahorrar un poco de capital, lo prestaban. Y a cambio de ese préstamo, que exigían una tasa de interés. Pero fíjate que el banco de depósito no tiene un cuerno que ver con el banco de crédito. Son 2 instituciones de naturaleza diferente. ¿Cómo es que aparece el banco moderno en donde, por un lado, vos depositas dinero como depósito de valor y al mismo tiempo desarrollan actividades crediticias? Eso ocurrió un día en un banco de depósito en donde la mujer del banquero veía que su marido recibía
ingentes cantidades de oro. Estaba lleno de clientes. Porque eso es importante aclararlo, ¿no? Porque antes los bancos no eran instituciones con empleados, como si fueran empresas modernas, sino que muchas veces eran banqueros individuales, eran personas individuales que tenían una cartera de personas que les depositaban. ¿Esto es así o no, Eduardo? Es así, podés agregar, tenían sirvientes, porque Claro. generalmente era algún señor feudal o alguna persona que tenía seguridad, porque tenía un palacete y tenía guardias. Entonces sí, tenía servidumbre, pero la persona que te garantizaba que el dinero iba a ser devuelto era el dueño del lugar, el banquero, digamos. Entonces, ¿qué ocurre? La mujer de este banquero observa que era un banquero muy amarrete, observa que recibe grandes cantidades de oro. Entonces le dice, che, yo necesito cambiar mi ajuar, quiero salir de compras y comprarme un par de vestidos y un par de zapatos. ¿Por qué no me das un poquito del oro que tenés depositado? No, no, Gina, no puedo darte el dinero porque no es mío, es de los depositantes. Pero fíjate que no vienen a retirar todos el oro al mismo tiempo. ¿Por qué no me das un poquito y en algún momento con los intereses que vos cobrás vas a poder reponer el oro que me des? No puedo hacerlo porque el oro no es mío. Es verdad, marido querido, el oro no es tuyo, pero los papelitos que vos le das a los depositantes, el papel y la tinta sí son tuyos. Pero vos que me estás pidiendo, Gina, que yo te dé un papelito que diga que ese papelito es por 5 gramos de oro para que vos te vayas de compra cuando en realidad no depositaste nada de oro. Exactamente, querido. El papel no es tuyo, la tinta no es tuyo. Sí, bueno, ok, toma el papelito. Lo que ocurre en ese momento es que la cantidad de gramos de oro depositados es inferior a la cantidad de pasivos, digo porque es deuda que tiene el banquero, emitidos. La cantidad de recibos, billetes o papelitos que emitió el banquero es mayor que la cantidad de depósitos que tiene. Está en un sistema de reserva fraccional, donde está en mora, está quebrado el tipo, porque tiene menos de lo que tiene que otorgar. Es Bueno, decir, es un sistema que en sí mismo representa un fraude. representa un fraude. Pero cuando se corre la bolilla de que hay un banquero que está expandiendo la cantidad de papelitos o recibos que emite en relación a los depósitos que tiene, y los depositantes van todos a requerir el oro al mismo tiempo, la famosa corrida bancaria, entonces la ley, en lugar de considerarlo un ladrón de gallinas que ha sido agarrado con las manos en la masa, lo excusa. ¿Por qué? Porque es un banquero importante, se acomoda con la ley y dice, no, mire, es un deudor insolvente, es un deudor que en algún momento va a poder reponer sus garantías y le va a devolver el dinero. Ese es el origen del sistema bancario actual, donde el banco, por un lado, actúa como caja de seguridad y le cobra al depositante un fee, pero por otro lado actúa como prestamista porque presta dinero a cambio de una tasa de interés. Ese es el origen de los bancos. Los bancos históricamente se cuidaban mucho de emitir recibos o papeles o billetes por encima de las reservas que tenían, porque sabían que se les venía una corrida bancaria, su reputación se iba al piso y los demás bancos no iban a salir en auxilio de tu banco porque eran rivales, eran competidores. Si quebrabas y te ibas al tacho, ellos se ganaban toda tu clientela. De manera que el sistema de banca libre, desde sus orígenes, tuvo algunas crisis sin duda, pero en la medida que el gobierno estaba fuera del negocio bancario, en general fueron épocas de gran estabilidad y de crecimiento económico, especialmente siglo XVIII y XIX, especialmente en aquellos lugares donde se mantuvo un sistema que se llamaba un sistema de banca libre, donde el banco manejaba las reservas que tenía y los billetes que emitía, pero todos eran cuidadosos porque sabían que se les venía la noche en caso de que expandieran sus pasivos, sus billetes.
¿Hasta ahí me seguís? Por supuesto, muy interesante esto que decís de la banca libre, porque incluso yo tengo un par de preguntas sobre ese tema en específico, lo vamos a ver más adelante, no te preocupes, pero muy interesante que ya lo aclares y lo expliques desde el principio, porque me parece que es también un antecedente a cuando surge el Banco Central. Porque para hablar propiamente ya de lo que es la banca central y para que la gente también entienda su origen, preguntarte, ¿tiene que ver esto de que los banqueros muchas veces en sistemas de banca libre tuvieron determinadas crisis que hizo que el gobierno tomara la decisión de, el gobierno, la monarquía, el monarca, el rey, el sistema que haya en ese determinado momento histórico, ¿no? Pero fue una iniciativa del Estado, del poder político, del gobierno, para poder salvar a los bancos de alguna manera cuando había sistemas de banca libres de estas crisis ocasionales que vos decís que ocurrían? ¿O fue siempre el origen del Banco Central una idea de la política para poder sacar algún beneficio? ¿Cómo lo explicás vos al origen de los bancos centrales? Ambas cosas. Los banqueros en realidad tenían un margen de lucro bastante reducido. ¿Por qué? Porque para poder prestar dinero tenían que generar ellos mismos ahorros previos. Y cuando querían prestar dinero, para lo cual no tenían los depósitos en oro, se metían en problemas. Entonces muchos banqueros que estaban a riesgo de quebrar, ¿a quién iban a ver? Iban a ver al príncipe y le decían, mira príncipe, ¿por qué no creamos un sistema de reaseguro? ¿Por qué no creamos un sistema que permita que nosotros prestemos dinero a mucha gente que necesita y en caso de que se nos venga la corrida bancaria, exista un banco real, un banco central que centralice el oro de todo el país y que en caso de apuro nosotros podamos recurrir para salvar las corridas ocasionales que se puedan presentar. Y además, ese banco central, ese banco que va a acumular las reservas de oro de todos los ciudadanos del reino del país, va a poder, en caso de que el gobierno necesite un crédito, prestarle dinero al gobierno. Entonces, vos vas a poder emitir un bono, vas a poder emitir una letra y si tenés que financiar la guerra de Inglaterra-Francia o de Francia e Inglaterra o de los estados papales de Florencia a Milán y de Milán a Roma, entonces nosotros vamos a poder otorgarte el crédito respectivo. Era music for my ears, decían los miembros del gobierno, los reyes, porque se encontraban con que antes para obtener recursos tenías que recurrir a los impuestos e incluso podías recurrir al préstamo, podías salir a pedir a aquellos que tenían capital préstamos. Vos viste el mercader de Venecia, acusan al tipo que otorga los créditos de ser avaricioso y lo condenan como un mecanismo de sacarse la deuda de encima. La colectividad judía ha sido perseguida a lo largo de los siglos y acusada de avariciosa porque no tenían la restricción del otorgamiento de préstamos a interés. Y los principales deudores, ¿quiénes eran? Los gobernantes, los reyes. Entonces, una buena manera de sacarse la deuda de encima, ¿cuál era? Acusar a los que estaban otorgando el crédito de ser avariciosos, de ser inescrupulosos, perseguirlos, eliminar el crédito y de paso eliminabas a la persona también. Era una buena manera de sacarse ese fardo de encima. Entonces, el Banco Central aparece en una reunión de banqueros con el rey. ¿Y qué le dicen al rey? Mira, tenemos que hacer un banco de bancos, de manera que todos los bancos privados comerciales se vean obligados a abrir una cuenta en el Banco Central o en el Banco de la Reserva Federal o en el Banco de Inglaterra o en el Banco de Francia o en el Banco de la Nación Argentina. Ese banco va a ser el banco de todos los demás bancos. ¿Y cómo obligamos a todos los bancos comerciales a que lleven su oro al Banco Central? Muy sencillo. Le damos al Banco Central un privilegio, algo que solamente puede hacer el Banco Central, que es la principal característica de un banco central.
¿Vos sabés cuál es esa característica, Ese, Pablo? ese monopolio hermoso de imprimir billetes a mansanza. Muy bien, don Pablo. Es decir, le otorgamos el privilegio de ser el único que puede emitir billetes. De manera que si alguien te lleva el oro a tu banco, que es un banco privado, y te pide que le des billete, vos le decís, no puedo. Lo único que me habilita el Banco Central es que yo anote en este cuaderno que tengo aquí que vos acabás de depositar 5 gramos de oro. Eso lo vamos a llamar cuenta corriente, a la vista. De manera que yo anoto que vos, Pablo Bartolo, depositaste 5 gramos de oro. Ahora, si vos querés un recibo físico para poder usarlo en tus compras diarias, esperame un ratito que voy a llevar tu oro al Banco Central. Abro una cuenta de mi banco en el Banco Central me da los billetes y yo te doy a vos los billetes. Ahora yo paso a ser un intermediario. ¿Entre quién y quién? Entre el Banco Central y el depositante. Entonces ahí aparece el Banco Central, al cual se le ha otorgado el monopolio en la emisión de billetes. El Banco Central emite billetes como, al igual que cuando iba la patrona a pedirte dinero para comprarte los zapatos, ahora viene el gobierno y pide dinero para hacer el Palacio de Versalles, o para hacer un puente, o para hacer lo que se te dé la gana, o comprar, darle dinero a la casta política. Entonces, el Banco Central le dice, ok, acá están los billetes, estos billetes que no valen nada, que imprime el Banco Central, y a cambio me das un papelito que se puede llamar un bono, un deventure, un papelito de algún género, pues, por el cual la tesorería del reino o de la nación se obliga con el Banco Central a devolver cierta cantidad de dinero en el futuro. Es un papel que queda en el Banco Central. Mientras tanto, el Banco Central emitió billetes que dentro de la contabilidad del Banco Central es un pasivo, es una deuda. ¿Con quién se está endeudando el Banco Central? Con la gente. Y fíjate que el Banco Central tiene poder de endeudamiento absoluto, puede hacer lo que quiera. Y por eso, si vos te preguntás por qué tenemos 50% de pobres en Argentina, porque estos pobres están prestando a la casta, a las empresas del Estado, a los déficits en que incurren, a los jets privados, a los trajes de Armani de los muchachos, y ese dinero se imprime en el Banco Central, son los pasivos. Y el método es espectacular. ¿Por qué? Porque la abundancia de billetes provoca que los precios aumenten. Y cuando los precios aumentan y la gente de ingresos fijos va perdiendo poder adquisitivo, en lugar de culpar al Banco Central y a los políticos, ¿a quién va a culpar? Al supermercadista, al almacenero. Entonces el político encima dice estos cretinos que aumentan los precios y manda a los inspectores de precios a controlar los precios como si los culpables de los aumentos fueran los almaceneros y no los políticos y sus cómplices que contribuyen al incremento del gasto. Y no solo esto, sino porque esto que vos explicás, Murray Rothbard también lo explicaba muy bien. De hecho, en qué ha hecho el gobierno con nuestro dinero, Murray Rothbard explica que la inflación, que es este fenómeno que vos describís, que es cuando el Banco Central emite dinero por sobre la demanda de la sociedad, de los Sí. ciudadanos, de lo que requiere en realidad el sistema, cuando emite sobre esa demanda, es decir, emite más, por supuesto que por el mismo mecanismo de oferta y demanda, los precios son un activo más, obviamente va a aumentar y termina siendo la distribución, la redistribución, la inflación termina siendo un proceso de redistribución de los que tienen más a los que no tienen casi nada, porque son los últimos en llegar en realidad. Las personas que tienen plazos fijos, que tienen salarios que no van incrementando de cierta manera, sino que tienen un salario fijo por mes, los últimos que llegan a ese proceso son los que en realidad terminan siendo desfavorecidos, justamente por este sistema nefasto que implementan la gran mayoría de los gobiernos, o por lo menos el nuestro, el de aquí de Argentina, que es ejemplo de emitir por sobre la demanda para, por supuesto, financiar locuras como bancos. Vos decís, ¿a dónde va el dinero? Bueno, ahí tenés la corporación política, la casta, los mismos empresarios y todo este sistema. Pero todo tiene origen,
la inflación es esto, y este es un principio que muchos de ustedes, que si hay alguno del otro lado que es un liberal o que por lo menos está más o menos enterado, sabe que la inflación es en todo momento y en todo lugar un fenómeno monetario y tiene que ver con este sistema que estás describiendo vos. Así es un proceso de redistribución de ingresos, como bien mencionaste vos, en donde los que emiten el dinero o los que lo reciben primero se benefician a expensas de los grupos de salarios fijos, que cuando van a comprar al mercado, cobran su sueldo, los precios ya levantaron, porque el torrente de billetes es como una especie de una tubería por donde van avanzando los billetes, van tocando los precios y los van levantando. En general, cuando los salarios, se reciben los salarios y salís a comprar, ya los precios han aumentado. Entonces te van sacando de tu sueldo un 5, un 10, un 7% mensual. Si vos ves el deterioro en el poder adquisitivo de los argentinos y cómo se han ido empobreciendo, eso es un reflejo exacto de una inflación promedio del 50% que lleva ya 90 años. Pensé que el Banco Central fue fundado en 1935. Llevamos 90 años de inflación y el método es espectacular y la verdad es que resulta inconcebible que este mecanismo de robo no haya sido descubierto. Ha sido descubierto por los buenos economistas, pero han sido silenciados. En la Universidad de Buenos Aires, el profesor Eugenio Matoc, profesor de contabilidad pública, durante años se desgañitó diciendo delenda est, Banco Central, un título en latín. Escribió 3 tomos explicando el proceso de robo de la inflación. Álvaro Sogaray lo denunció durante muchos años también los procesos de robo, don Alberto Venegas Lynch, padre, hijo desde el SEADE, y todos los que estudiamos economía austríaca o incluso la economía chicagense hemos denunciado este proceso, pero le ha costado mucho a la opinión pública argentina, y ya van 3 hiperinflaciones, poder comprender este fenómeno que empobrece y afecta a los argentinos. Por eso hay que cerrar el Banco Central, hay que incendiarlo y por eso hay que volver a un esquema de moneda sana, que tampoco es el dólar. El dólar es obviamente mucho mejor, porque tenés una inflación anual del 5, 6, 7, 8, 2%, pero lo ideal sería volver a un esquema de moneda dura, donde no puedas emitir papelitos, que tenga que haber respaldo del 100%. Ahí vamos a ir con esos temas porque tengo varias preguntas para hacerte sobre eso en específico, pero preguntarte de este aspecto que estabas mencionando vos, el tema de los economistas. Si es tan fácil entender, porque más allá uno se tiene que poner a estudiar, obviamente siempre, pero no es un proceso difícil de entender en lo conceptual. Después podrá haber, estarán las explicaciones técnicas, pero si uno entiende bajo el sistema de oferta y demanda, que si se imprime dinero, como lo hace el gobierno a través del Banco Central, por sobre la demanda de dinero, la gente lo rechaza. Por lo tanto, el precio, todos los precios expresados en lo que es, porque se devalúa la moneda, todos los precios expresados en lo que tiene que ver el dinero aumentan, es decir, hay un aumento de precios que se debe a esta inflación sin ningún respaldo, sin ninguna demanda. ¿Por qué es tan difícil que economistas, por ejemplo, que insisten con estas ideas, que incluso insisten en que la inflación es multicausal, que no han entendido, que no entienden esto que para nosotros parece básicamente un ABC, de que la inflación tiene por causa la impresión, la sobreemisión de dinero? ¿Por qué es tan difícil que los economistas, muchos economistas de gran trayectoria o de reconocimiento público, entiendan este proceso o incluso defiendan que la inflación es multicausal? ¿Lo hacen por desconocimiento? ¿Es ignorancia? ¿Es falta de formación? ¿Por intereses particulares? ¿Porque no quieren reconocer dónde está el problema de la inflación? ¿Por qué es, Eduardo? Hay una explicación técnica bastante sencilla, pero esa no es la verdadera explicación. La explicación técnica es que vos podés tener incremento, la excusa que utilizan
es que vos podés tener incremento en el nivel general de precios aún sin emisión. ¿Por qué? ¿En qué caso se puede dar esto? Si hay un terremoto en tu país que destruye el 50% de las industrias, la producción de tu país, el PBI, se va a ver reducido a la mitad. Entonces, como los bienes ahora son más escasos, los servicios son más escasos, el nivel general de precios tiende a aumentar. Entonces, es obvio que eso es así, pero eso es una situación de excepción que se da en circunstancias donde por algún motivo la productividad de esa economía está siendo afectada. En los años 20 en los Estados Unidos la productividad de la economía volaba, era que Estados Unidos crecía a un ritmo demencial. Entonces, por causas que no voy a explicar acá porque es muy largo, lo que vos notabas es que el gobierno de los Estados Unidos, influenciado por la política keynesiana y por presión de Inglaterra después de la Primera Guerra Mundial e incluso años después, durante toda la década del 20, empieza a emitir dólares. Y lo que se observa durante esos años, la década del 20 en los Estados Unidos, eso lo explica muy bien Rothbard también, en un libro que se llama America's Great Depression, la Gran Depresión Americana, lo que se observa es que durante unos cuantos años hay una enorme emisión por parte del Banco de la Reserva Federal y el nivel general de precios no sube, no aumenta, o incluso tiende ligeramente a bajar. ¿Pero por qué? Porque venían de épocas de una enorme productividad, donde la gente estaba acostumbrada a que siempre los precios bajaran, cada vez fueran más baratos. Entonces, cuando el Banco Central se pone a emitir y los precios se ven ligeramente afectados y empiezan a subir, la gente incrementa su demanda de dinero, retiene dinero, porque dice, estos precios de hoy que están altos, mañana van a bajar. Entonces, al aumentar la demanda de dinero, compensan la emisión. Entonces, durante 4 o 5 años, durante la década del 20, lo que se observa es que están emitiendo y los precios no aumentan. Entonces, agarran, obviamente después aumentaron, provocan el crack del 29 y toda la década del 30, que es un desastre, pero se agarran de la teoría. Mises lo explica muy bien en un libro que se llama Teoría de la moneda y el crédito. El dinero, el precio del dinero depende de oferta y demanda. Si vos incrementás la oferta, pierde valor, como bien explicaste, y sube el nivel general de precios. Si vos incrementás la demanda de dinero, la gente retiene dinero, en donde en sus billeteras, abajo del colchón o lo que sea, gana el valor, porque está aumentando la demanda y el nivel general de precios tiende a bajar. Esas son variables para tener en cuenta más sofisticadas, más técnicas. La explicación sencilla es, emitís dinero y el dinero pierde valor, el nivel general de precios tiende a subir. ¿Por qué los economistas, respondo a tu pregunta, por qué los economistas se hacen los distraídos, intentan disimular esta situación? Porque la economía depende de la política y la política depende de la ética. Y si vos tenés una ética que te dice que el bien común debe prevalecer sobre el bien individual, que la riqueza está fija y si vos ganás dinero es a expensas de alguien más en un juego de suma cero, que el rol del gobierno es la redistribución de la renta, la justicia social, entonces requieren mecanismos para sacarle a unos y darle a otros, y de paso quedarse con parte del pozo que acaban de saquear. Entonces, si los mecanismos para saquear, ¿cuáles son? El primer mecanismo son los impuestos o las expropiaciones. Cuando vos expropias empresas, el dueño de la empresa se resiste y te quiere pegar un tiro. Cuando vos metes impuestos, la gente llega a un momento que te dice, pará, flaco, no tengo para comer, no te voy a seguir metiendo, deja de ponerme impuestos. Entonces, cuando vos pedís endeudarte, tanto dentro del país o afuera del país, llega un momento que se te acaba el crédito, que la gente te dice, pará, ¿cómo me vas a pagar? ¿Cuándo me vas a pagar? Entonces, ¿cuál es la gran caja que tienen? Utilizan el banco de bancos, el Banco Central. Si vos le sacás el Banco Central, ¿cómo van a afanar? No tienen mecanismos, quedan expuestos, quedan a la vista.
le sacaste todo el mecanismo de financiación. ¿Cómo funciona Guatemala? ¿Por qué Guatemala el quetzal sigue costando lo mismo que hace 30 años? Porque no se le permite al Banco Central emitir para financiar al gobierno. ¿Por qué en Perú, a pesar de los gobiernos, ahora tiene un presidente comunista, el sol peruano sigue valiendo lo mismo en los mercados? Porque al Banco Central del Perú no se le permite emitir para financiar el tesoro. Incluso en Bolivia, con gobiernos comunistas, tiene una paridad bancaria más razonable. El gobierno socialista uruguayo, que ha tenido por décadas, pero se mantienen. Acá, ¿qué hicieron? Rompieron con la autonomía del Banco Central por presión peronista, por presión marxista, por presión guevarista, por presión nacionalista, y a partir de ahí quebraron esa autonomía y le dieron rienda suelta para que pueda financiar cualquier fantasía de los gobiernos. Entonces, cuando llegas a eso, podés decir que tu país está condenado. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Tenés mecanismos de transferencia de ingresos que han llevado a indigencia y pobreza a grados extremos, mientras, como decía Alberdi, mientras exista un banco de bancos al cual le das poder de financiar los gastos del gobierno, es como un gusano roedor en tu manzana. Mi profesor Senjos decía, confiar nuestra moneda a los gobiernos es como confiar nuestro canario a un gato hambriento. Estás en el horno. Y hace muy bien Milei, y hace muy bien los buenos economistas, en criticar la existencia misma del Banco Central. Mientras esa institución permanezca en pie, la fortuna de los argentinos va a quedar a merced de todos los ladronzuelos que pululan por tierra argentina. Ahí vamos a ir entonces a ese tema, ya que que lo mencionás. Primero vamos a ir por la base, la primera pregunta más de estilo conceptual, pero también para ver si podemos encontrar un punto interesante para hacer. Vos ahí mencionabas el sistema de banca libre. Y sobre todo yo te quiero preguntar, ¿es posible volver a tener un país, proponerlo de alguna manera, o si se ha hecho en otros casos, en la práctica, volver a un sistema de banca libre, a lo mejor como muchos economistas austriacos y anarcocapitalismos, donde incluso se vuelva al patrón oro? ¿Es posible hacer eso? ¿Hay algún caso en que se haya intentado, que haya sido un caso de éxito, volver a este sistema y no tener el sistema actual que estamos sufriendo, por ejemplo, en nuestro país? Mira, la aparición de los bancos centrales es un producto del siglo XX. El hombre vivió durante, si empezás las primeras civilizaciones, de 10.000 antes de Cristo hasta el 1900, sin bancos centrales. Y se las arregló bastante bien, especialmente los periodos de mayor crecimiento, es donde se estabilizaron los regímenes, se defendía la propiedad privada, se defendía el comercio, y tenías los bancos cumpliendo las funciones que tenían que cumplir. Entonces, en esos lugares lo que vos tenías era, la gran discusión era si tenías un sistema de reserva del 100% o si tenías un sistema de banca libre. En otras palabras, si vos les exigís a los bancos que mantengan en reserva la misma cantidad de recibos que han emitido, recordá que en un sistema de banca libre cada banco emite su propio billete. Su propio billete expresa la cantidad de gramos de oro, plata, pueden ser dólares también, o cualquier otra moneda que vos hayas depositado en tu cuenta. Pero vos tenés dos posibilidades ahí. O permitís un sistema de banca libre con reserva fraccional, donde el banco decide cuáles van a ser las reservas que va a guardar, el encaje que va a tener, o lo que vos haces es lo obligás a tener un encaje del 100% sobre los depósitos a la vista. El banco puede prestar si vos pones plata en la caja de ahorro o pones un plazo fijo. Entonces, el banco sabe y puede calcular cuándo vos vas a retirar el dinero, por cuánto tiempo pusiste ese dinero, hace el cálculo que tiene que hacer econométrico y pasa el cálculo financiero y pasa a prestar dinero. Pero lo que no puede hacer es incurrir en sistemas de reserva parcial. Ya sea que tengas un sistema de reserva total, 100%, como propone Rothbard, o un sistema de banca libre donde el banco decide su reserva,
En la medida que no haya banco central, son sistemas de baja inflación, son sistemas de moneda sana, porque incluso los bancos, teniendo en su poder la decisión de qué encajes trabajar, tienden a tener encajes muy cercanos al 100% porque no se arriesgan a que tener una corrida bancaria y ser denunciados por chorros. Entonces, ¿qué tipo de sistema podemos ir hoy? Hayek propone competencia de monedas, de decir, mira, deja a los bancos que decidan qué tipo de operaciones desarrollar. Es un problema entre el cliente y el depositante. Los sueldos del Estado deberías pagarlo con una moneda con encaje 100% donde no hubiera dudas. Rothbard propone que el gobierno vuelva a un sistema de patrón oro donde con un sistema de encaje del 100%, donde eliminase el Banco Central y en oro, en las monedas de oro, en los gramos de oro que vos emitís, obligás a los bancos a tener encaje del 100%. Si abrís una caja de ahorro un plazo fijo, entonces con esos fondos sí pueden operar y otorgar créditos los bancos. Yo coincido con esta apreciación, creo que lo ideal es tener un sistema de banca libre, pero donde el depositante sabe que en esta moneda, que puede ser oro, la reserva es del 100% y no se puede tocar porque incurrirse en fraude. Entonces, yo creo que un sistema así puede ser hecho. En un libro que se llama The Mystery of Banking, Rothbard explica y te hace hasta los asientos contables de cómo tiene que ser el proceso de reforma monetaria para salir de la hiperinflación o de la inflación galopante que padece la Argentina para llegar a un sistema de moneda sana. Puede ser hecho perfectamente. Ahora, si vos tenés un PBI de 320.000 millones de dólares y tenés un gasto público anual de 160.000 millones de dólares, donde los políticos, las empresas estatales y el derroche y el afano se llevan el 50% del PBI, necesitas un esquema de falsificación, porque con los impuestos vas a recaudar, pero necesitas endeudarte, ya nadie nos presta un mango más, pero siempre encontrás algún pánfilo que te sigue prestando y necesitas el sistema de emisión. Pero entonces, ¿cuál es el primer paso? ¿Qué es lo que tenés que lograr? Lo primero que tenés que lograr es decir, no vamos a gastar más 160.000 millones de dólares, vamos a gastar el 10%, el diezmo. Si vos ganás 10, 1 se lo podés dar al Estado para que administre justicia, para que te dé seguridad, para que tenga un sistema de emergencia de salud para alguno que no ha logrado prever su salud, pero no te da más el cuero para seguir gastando. Entonces tenés que bajar de 162.000 millones de dólares a 32.000. Tenés de 160.000 a 32.000. Tenés que bajar de 5 pesos que está gastando el Estado, tenés que decir va a gastar uno solo. Entonces tenés que cerrar secretarías, tenés que cerrar ministerios, tenés que cerrar, eliminar concejales, eliminar secretarías, tenés que cerrar, reducir diputados, reducir senadores, tenés que volver a juntar circunscripciones, tenés que cambiar toda la estructura orgánica si queremos ser Australia o si queremos ser Canadá. Ahora, si queremos convertirnos en Uganda, ya estamos muy cerca, entonces sigamos con este sistema. Pero hay que achicar el gasto. Para achicar el gasto tenés que cambiar la política. Y para cambiar la política tenés que cambiar la ética. La ética no puede ser altruista, no puede ser de Bergoglio, no puede ser una ética, como dice Lori Sanata, donde somos protectores de nuestros hermanos. Tiene que ser una ética individualista, capitalista, a favor de la actitud y del espíritu emprendedor, donde cada uno es el dueño de su propio destino y donde te autorizan a la búsqueda de tu propia felicidad, sin joderle la vida al prójimo y mantenerte en relaciones contractuales de seducción con la gente. Vos me haces sentir bien, yo te hago sentir bien, y no de violación. Si vos no te haces sentir bien, me haces sentir bien, yo te hago sentir mal. ¿Se comprende? Bueno, hasta aquí llega nuestra entrevista con el profesor Eduardo Martí. Lamentablemente una serie de problemas técnicos con el sonido hicieron imposible poder continuar con el cierre como nos hubiera gustado. Sin embargo, agradecemos la participación del profesor Eduardo Martí y por supuesto
Agradecemos a todos ustedes que están viendo este video en diferido por su apoyo. Si les interesa ver más charlas y entrevistas con referentes de la libertad como esta, los invito a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones y así YouTube les avisa cuando publicamos nuevos videos. Si les interesa conocer nuestras actividades o enterarse de las últimas novedades de nuestra organización en la ciudad de Córdoba, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que se las vamos a estar dejando acá abajo en la descripción. Sin más que agregar, muchísimas gracias por llegar hasta acá y nos estaremos viendo en alguna otra entrevista de Más Libertad. Hasta luego.